Saludos a todos, estamos en el día 40, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 40, 1 de 2, segunda parte, segunda sección, capítulo primero, punto 1356 al punto 1373. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. 5. El sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial, presencia. Punto 1356. Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su substancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión: haced esto en memoria mía. Punto 1357. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Punto 1358. Por lo tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. La acción de gracias y la alabanza al Padre. Punto 1359. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Punto 1360. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. Punto 1361. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. El memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Punto 1362. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. Punto 1363. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales.
De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto cada vez que es celebrada la Pascua. Los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Punto 1364. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado? Se realiza la obra de nuestra redención. Punto 1365. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Punto 1366. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, al fin de realizar para ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Punto 1367. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de la Eucaristía, son pues un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Punto 1368. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. En las catacumbas, la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo, que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él. La iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Punto 1369. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo, encargado del ministerio de Pedro en la iglesia. El Papa es asociado a toda la celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal.
El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presencia de la iglesia particular en medio del presbítero y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con ella, ofrecen el sacrificio eucarístico. Que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Punto 1370. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Punto 1371. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y en la paz de Cristo. Enterrad este cuerpo en cualquier parte. No os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que, donde quiera que los hallaréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. A continuación, oramos en la anáfora por los santos padres y obispos difuntos, y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y adorable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Punto 1372. San Agustín ha resumido admirablemente esa doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan grande cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. La presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Punto 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Hasta aquí el punto 1373. Continuaremos con el punto 1374 en el próximo video. Gracias.